Bonita tarde, estimada comunidad del Parlamento Ciudadano Construir. Hoy daremos inicio a la sesión número 4 del módulo número 6 de este diplomado, denominado Cultura de la Paz, que tan dignamente nos ha representado el maestro José Luis Carranza, y ya sabrán el formato que explicamos cada que hay una sesión. La primera de ellas es, durante la primera hora se busca que el académico introduzca los conocimientos sobre los cuales vamos a trabajar en el Parlamento. Terminada la hora, vendrán dos videos relacionados con el tema que estaremos trabajando hoy sobre la solución de conflictos. Y me gustaría mucho el trabajo de in situ, es decir, en el sitio, de cómo podríamos llevar a cabo ese tipo de construcción de la paz. A través de ese mecanismo, regresa el maestro Carranza para cerrar la media hora de la segunda hora, y a la parte final nos toca con ustedes de nuevo el tema del Parlamento Ciudadano, para que nos hagan todos sus comentarios, preguntas y observaciones conscientes. Entonces, no habiendo más que decir de mi parte, el próximo sábado, por ser un día especial, mañana, y seguramente muchos también van a utilizar el sábado, no habrá sesión del Parlamento Ciudadano sobre el tema de los roles. Lo vamos a dejar en stand-by esta semana. Recuerden que lo hicimos también cuando se dio el aniversario del santo de la Villa de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe. Cerramos esa parte y lo hicimos hasta el viernes. Estamos cuidando también todos esos aspectos que tienen que ver, como lo hicimos con nuestro primer módulo, particularmente, que es el ser humano como punto de partida. Y no habiendo más que señalar, le damos el uso de la voz a nuestro amigo, el maestro José Luis Carranza Gutiérrez. Muchas gracias, maestro. Lo dejo. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Pues nuevamente aquí en este diplomado vamos a continuar en lo que nos quedamos la vez pasada, en los temas de participación ciudadana. No hemos concluido, faltan algunas láminas, y también quiero dar un tema que no está teorizado todavía, pero que es un tema real y práctico de cómo llevar a cabo la participación ciudadana. Muy bien, pasamos a la siguiente plantilla. Red de Contralorías Ciudadanas. Es un instrumento de participación por el que la ciudadanía en general, de forma voluntaria y honorífica, asume el compromiso de colaborar con la administración pública de la ciudad para vigilar y supervisar que el gasto público sea implementado de forma transparente, eficaz y eficiente. Las personas que participen en la red tendrán la condición de contraloras ciudadanas, por lo tanto, no son personas servidoras públicas. Aquí es importante hacer esa aclaración. Cuando uno participa como ciudadano de forma voluntaria en algún tipo de observatorio, de contraloría, como en este caso, no adquiere uno por ese hecho el carácter de servidor público, porque no estamos recibiendo un pago. Solamente el servidor público es aquel que recibe un pago por parte del gobierno por la función que está realizando dentro del propio gobierno. Cuando es honorífico el cargo, no eres servidor público. Estás colaborando para un proyecto, pero no tienes esa calidad de servidor público. Entonces hay que hacer esa distinción. ¿Quiénes pueden solicitar este tipo de participación? Este tipo de participación, las personas ciudadanas en general. Hace muchos años, yo recuerdo, les digo a los que no sepan, yo soy juez cívico. Hace unos 6, 7 años, ahí en la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, precisamente sacaron una convocatoria para contralores ciudadanos. ¿Cuál era la función de esos contralores ciudadanos en Justicia Cívica? Los ciudadanos que se quisieran inscribir podían llenar un formato, se les daba un curso de capacitación de la Ley de Cultura Cívica y ellos podían acudir con una credencial que se les proporcionaba a visitar los juzgados cívicos, a ver qué estaba haciendo el juez cívico, qué estaba haciendo el secretario, ver si estaban trabajando, si estaban atendiendo a la gente.
Y ellos no decían nada ni se metían con el personal, pero hacían un reporte que se lo pasaban al director, ¿verdad? Si encontraban una situación irregular, informaban al director y se tomaban las medidas necesarias para evitar esas irregularidades. Entonces vemos que hay muchas formas de participación ciudadana. Reitero, es un cargo voluntario y honorífico. El proceso es registrarse conforme a la convocatoria que se emite. Aquí dice que la emite la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y aprobar un curso de inducción. Entonces, estemos atentos si queremos cambiar el servicio público, si queremos mejorar nuestro entorno, a este tipo de convocatorias. Podemos apoyar mucho a los ciudadanos atendiendo este tipo de convocatorias y participando en las mismas, ¿verdad? Dándole un enfoque ciudadanos y cómo queremos realmente que esté funcionando nuestra ciudad. Siguiente, por favor. Silla ciudadana. Esta es una figura muy interesante. Pocos la conocen, pero yo creo que se tiene que implementar. En todos los estados donde no esté esta figura hay que implementarla, porque es realmente donde el ciudadano se empodera ante las propias autoridades. Veamos en qué consiste. Es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual la ciudadanía puede intervenir con derecho a voz en las sesiones del Cabildo. Recuerden que hay en cada alcaldía, el propio gobierno de la Ciudad de México, realizan diariamente reuniones entre las autoridades principales. Y en esas reuniones el ciudadano puede pedir la palabra, por eso dice que tiene derecho a voz. Es en las sesiones de Cabildo de la Ciudad de México y de los consejos de las alcaldías en las demarcaciones territoriales. Acuérdense que en las alcaldías, por eso también está la figura del concejal, que se puede decir que es el representante de los vecinos de la alcaldía ante el gobierno local o de la alcaldía que se trate. En los estados, pues son los municipios, ¿no? Los municipios que se tratan. Pero, aunque tú no seas concejal, puedes solicitar esa participación, ese lugar en una silla ciudadana para poder participar en una sesión del consejo y manifestar tus inquietudes, manifestar tus quejas directamente al alcalde o presidente municipal en el caso de los estados y que te escuche, ¿verdad? Ser escuchado de viva voz y directamente. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Las personas ciudadanas. Cualquier ciudadano lo puede solicitar. También lo pueden solicitar representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Asociaciones civiles que tienen algún tema en determinada demarcación política, determinada alcaldía, presidencia, municipio, pueden solicitar este tipo de participación. También los representantes de los sectores de actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos u otros, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay alcaldías que tienen una gran presencia de actividad relacionada con la venta de alimentos, restaurantes, cocinas. Muchas veces ese sector tiene algún problema y puede solicitar ser escuchado y representado en una silla ciudadana ante el propio alcalde para manifestar cuál es el problema que se esté dando. Tal vez pudiera ser los asaltos, pudiera ser calles sucias, ¿verdad? El tema que tengan lo pueden plantear como sector. Por eso nos dice que sectores comerciales, industriales o de medio ambiente. ¿Cuál es el proceso para solicitar este tipo de participación ciudadana? El Cabildo y los consejeros emiten convocatoria para sesionar. Siempre que va a haber una sesión, es como los diputados en los congresos locales. Cada que va a haber una sesión, se emite una convocatoria para sesión de los diputados, para sesión, en este caso, de los concejales con el alcalde o alcaldesa de determinada demarcación o presidente municipal en el caso de los estados, y se saca la convocatoria. Tal día, tal hora, se va a sesionar en tal salón. Va a sesionar el consejo, ¿no?, de tal alcaldía. O, como decía aquí, el cabildo de la ciudad. Entonces, al saber nosotros esa fecha, al salir publicado, las personas interesadas presentan una solicitud a la secretaria técnica del Cabildo o del Consejo por los medios que establezca el reglamento respectivo. Lo ideal es presentarla por escrito, que te sellen, que estás solicitando tu entrada. Ahí debes de poner tus datos de identificación, tu nombre, domicilio, un correo para que te puedan notificar vía correo, un teléfono también es muy importante para que se pueda hacer, porque ahora ya también se autorizan notificaciones vía electrónica. En caso de existir varias solicitudes, se realizará un sorteo para que participen 2 personas atendiendo a la paridad de género. O sea, si son varios los que quieren la silla ciudadana, pues ya saben que aquí no nos gustan los sorteos o las tómbolas, ¿verdad? Entonces se va a hacer una tómbola para ver quiénes son los 2 que van a ir, pero va a tener que ser uno de género masculino y uno de género
femenino. No pueden ser dos del mismo sexo, a menos que no haya nadie o un solicitante de sexo diverso. Si son, por ejemplo, puras mujeres que están solicitando la silla ciudadana, pues lógicamente van a ser dos mujeres las que participen, porque no hay ningún hombre que haya solicitado la silla ciudadana. Entonces, como vemos, es un método muy interesante de participación ciudadana. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, estamos a punto de concluir este tema de participación ciudadana, pero quiero abordar un tipo de participación ciudadana que no está teorizado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo por lo menos no encontré libros que lo manejen en ese sentido de que ya exista cierta doctrina. Yo les voy a hablar desde la experiencia propia, desde mi activismo. Recuerden también, los que no sepan o no lo hayan escuchado, yo soy presidente de Fundación FREGDA Asociación Civil. Es una asociación encargada de defender, promover y proteger los derechos de los animales. En esa asociación, que surgió en el año 2010, ¿cuál fue el origen o por qué fue el motivo de que surgiera esa asociación? Porque antes del 2010, en México, en todo México, el matar a un animal, el cortarle una pata, el fracturarlo, no era delito. Era simple y sencillamente una infracción. ¿Qué quiere decir eso? Que se le iba a aplicar una multa o si acaso un arresto máximo de 36 horas y adelante, señor, puede salir a seguir matando perros, ¿no? O mutilando gatos. Eso era lo que pasaba antes del 2010. En 2010 hubo un fenómeno muy interesante, una noticia, mejor dicho, muy impactante, que fue el caso Callejerito. Seguramente si hay gente de Nayarit, debe recordarlo. En Nayarit, 3 muchachos entre 15 y 17 años agarraron un perro de la calle, lo metieron en un costal y se lo llevaron para entregarlo como sparring a 2 perros pitbull. Los 2 perros pitbull se cansaron de morderlo, de zarandearlo, hasta que el pobre perro quedó ahí tirado. A lo mejor los perros pitbull, que tienen fama de muy agresivos, mostraron compasión por ese otro perro, se cansaron de morderlo, lo dejaron, y quienes terminaron matándolo fueron estos 3 jóvenes, a patadas, a pedradas, a palazos. Ellos fueron los culpables realmente de la muerte de Callejerito. Y cuando me enteré yo por las noticias que únicamente les iban a imponer una multa de 380 pesos a estos jóvenes, pues realmente sí me ofendí, ¿verdad? Me ofendí de que la vida de un ser vivo, de un ser sintiente, se cotizara tan bajo. Que en México no tuviéramos ese respeto a la vida de otro ser, que no había hecho nada. Su único pecado es no tener una casa. Por eso era el nombre de Callejerito. Un perro sin casa, que estas personas se sintieron con el derecho de torturarlo hasta la muerte. En ese momento yo tuve la oportunidad de ser asesor de un diputado en la quinta Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y, por lo tanto, le platiqué al diputado con el que trabajaba y le comenté que sería bueno hacer una iniciativa de maltrato animal al Código Penal. El diputado mostró una apertura, que en ese entonces era muy raro que los políticos mostraran esa apertura al tema. Afortunadamente, el diputado con el que trabajaba era más ciudadano que político, por eso siento yo que tuvo la apertura. Y él dijo, sí, que se elabore la iniciativa y la presento, no hay ningún problema. Tuve la oportunidad de elaborar esa iniciativa, maltrato animal al Código Penal en el Distrito Federal en ese entonces. Se presentó y fue motivo de burla por muchos diputados, ¿verdad? Que decían que ese era un tema ridículo, que era un tema que no interesaba a la sociedad. Al diputado llegaban a decirle, el diputado de los perritos, ¿no? Y se burlaban. ¿Y a qué voy con esto en relación a la participación ciudadana? En ese momento, cuando había esa oposición por parte de los diputados de la quinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluso la presidenta, que no voy a dar su nombre para evitar cuestiones políticas, pero la presidenta de esa quinta Asamblea Legislativa se reunió con un servidor y a su vez también con activistas por los derechos de los animales que yo había convocado a una mesa de trabajo. En ese momento, ella textualmente nos dijo, este es un tema que no le interesa a la ciudadanía, es un tema que no es relevante. La Ciudad de México, el Distrito Federal, tiene otras prioridades. Tajantemente así lo dijo. No le interesaba, según ella, a los ciudadanos que se castigara el maltrato animal como delito. ¿Y qué pasó ahí? Ahí pasó un activismo que no es teórico, no es formal, pero es real.
el salir a tomar las calles, el salir a manifestarse, protestas, plantones, exigiendo mesas de trabajo, exigiendo que el tema se subiera, se acordara, se votara y se aprobara. Y si ustedes checan, yo los invito a que hagan una labor de investigación para que vean cómo cualquier acción social, cualquier cuestión que ustedes quieran luchar, lo pueden hacer siempre que sea con decisión, persistencia y con una verdadera fe en que lo van a lograr. En el año 2010 hubo muchas marchas aquí en la Ciudad de México en favor de los derechos de los animales. Calculo yo que ese año han de haber habido unas 6 megamarchas, porque yo creo que la más baja o la que menos gente tuvieron que haber sido como 5,000 personas. Pero la marcha más grande llegó 12,000 personas, se veía todo desde el Ángel hasta el Zócalo lleno de personas. Ahí le demostramos a esa presidenta de la entonces Quinta Asamblea Legislativa que sí era un tema que le interesaba a la ciudadanía, que sí era un tema que se tenía que poner sí o sí en el Código Penal, que se castigara a la gente que matara, torturara, mutilara, lesionara a un animal como lo que es, como un delito, como un delincuente. Y se hizo todo el esfuerzo. Y desafortunadamente, cuando los políticos están muy empoderados, no le importa lo que quiera la sociedad, hacen oídos sordos. Y fue lo que pasó en esa Quinta Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la presidenta, por órdenes de ella, yo lo escuché, bajó el tema del orden del día para votación. El último día de votación para aprobar maltrato animal en el Código Penal en esa legislatura fue el 26 de abril del 2012. Fíjense, estamos hablando que desde el 2010 se presentó la iniciativa. No, pues se aguantaron hasta la última sesión, que fue el 26 de abril del 2012. Ese día, el tema de maltrato animal en el Código Penal estaba numerado en el número 13. Era el número 13 en el orden del día para votarse por el Pleno si se aprobaba o no se aprobaba. Pues por instrucciones de la presidenta, porque ahí se anunció en el Pleno, por instrucciones de la presidencia, el punto 13 pasa al final de la sesión. Y lo mandaron hasta el final, eran 56 puntos, pasó al lugar 56 por orden de la presidenta. Y fíjense cómo es esta lucha, que no es nada fácil el ser activista, que ya al cuarto para las 12 de ese mismo día, 26 de abril del 2012, ya cuando se llegó al punto 56, ya cuando se iba a votar, mañosamente, dolosamente o chicaneramente, como decimos los abogados, se reunieron esta presidenta de la Asamblea Legislativa con la presidenta del Partido Azul, no voy a decir tampoco nombres, y con la presidenta del Partido Azul y la presidenta del Partido Verde, Blanco y Rojo, ¿verdad? Se reunieron y de repente, casualmente, todos los diputados del Partido Azul, los diputados del Partido Verde, Blanco y Rojo, se salieron de la sesión. Únicamente quedaron unos cuantos del partido de la presidenta y los del Partido Verde, que eran los que habían impulsado esta iniciativa. Cuando se iba a someter a votación, uno de los diputados del partido de la presidenta dijo: vamos a hacer conteo de quórum. Y cuando realizaron el conteo de quórum, se necesitaban por lo menos 34 diputados en la sesión para poderse votar. Cuando realizaron el conteo del quórum, solamente había 27. Entonces, ya no se votó maltrato animal al Código Penal ese día 26 de abril del 2012. Muchos dirán, pues ¿para qué trabajaron tanto? ¿Para qué hicieron marchas? ¿Para qué hicieron plantones? Si no sirvió de nada. No, sí sirvió, porque, reitero, si vas a luchar por una causa, tienes que hacerlo con vocación, con decisión y nunca desistir. Terminó esa Quinta Asamblea Legislativa, el diputado con el que yo estaba trabajando pues ya dejó de ser diputado, ya se dedicó a otras cosas, porque les digo, él era más ciudadano que político, y se quedó el tema ahí guardado. ¿Qué hicimos? No bajamos los brazos. Entrando la sexta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, comenzamos a trabajar nuevamente. Comenzamos a acercarnos a los diputados, comenzamos a exigir que se votara maltrato animal al Código Penal, buscamos a los diputados que estaban en el poder en ese entonces, que era mayoría, que en ese entonces era el PRD aquí en la Ciudad de México, los acercamos a ellos para que se impulsara esa iniciativa. Les llevamos un proyecto de iniciativa y juntamos firmas. También ahí juntamos
aproximadamente 20,000 firmas autógrafas ahí en el centro de la ciudad, en el Zócalo estuvimos varios fines de semana juntando firmas y juntamos 75,000 vía Change, ¿verdad? Vía electrónica. Se les entregaron a la presidenta de la Sexta Asamblea Legislativa y afortunadamente esta presión, este movimiento, esta sinergia que ya venía de años, logró que pasara el tema en esa Sexta Asamblea Legislativa, aprobándose maltrato animal al Código Penal el 28 de diciembre del 2012. Es decir, poco más de 6 meses después de que en la quinta legislatura no la habían saboteado, ¿verdad? La habían dejado congelada. ¿A qué voy con todo esto? Eso es participación ciudadana también. No solamente los instrumentos que vemos en la ley, que vemos en la teoría, sino todos aquellos que nos permitan hacer realidad algo que como ciudadanos queremos, necesitamos y exigimos. Y así con marchas, con plantones, con protestas, con escritos, porque también hay que hacer escritos, presentarlos, ejercer el derecho de petición. Aquí en México tenemos el artículo 8º, que es el derecho de petición, y que hay que hacer uso de él para poder solicitar a las autoridades lo que queremos. Y si no nos atienden, para eso tenemos el juicio de amparo. Si no nos contestan un derecho de petición, podemos acudir al juicio de amparo para que se obligue a la autoridad a que dé contestación a esa solicitud que hemos hecho. Entonces, vemos que sí se puede, no necesariamente tenemos que hacer o utilizar los mecanismos gubernamentales que ya platicamos, que son muy buenos y que se pueden utilizar, claro está, también lo podemos hacer por la vía del activismo. Entonces, cada uno seguramente tiene algún proyecto, tiene alguna meta, si no lo consigue vía los mecanismos tradicionales u oficiales, inténtenlo también por la vía del activismo, por la presión social, por la consistencia en insistir a las autoridades que se cumpla. Otro logro que conseguimos como Frente Ciudadano por Derecho Animal, con apoyo de otras personas, fue el Hospital Público Veterinario aquí en la Ciudad de México. Se le pidió al entonces jefe de gobierno el doctor Miguel Ángel Mancera, y con la presión que también realizamos, se construyó un hospital en la alcaldía Iztapalapa. Entonces, claro que se puede, claro que es difícil, no es nada fácil, vas a encontrarte gente, yo me la encontré en el camino, que te decía que eso no era real, que eso no se iba a hacer realidad, que era una tontería, que cómo iban a meter a la gente a la cárcel por matar un perro. Bueno, una disculpa a toda nuestra hermosa comunidad del diplomado Construir Buenos Ciudadanos, Mejores Seres Humanos. Tenemos más o menos calculado que hemos tenido más de 30 clases. No nos había sucedido una situación como esta. Les ofrecemos la más amplia y sentida disculpa por lo que nos pasó, pero vamos a conectar de nuevo al maestro. Ahorita le voy a dar cuerda de nuevo para que continúe. Adelante, por favor. Muy bien, gracias. Bueno, una disculpa nuevamente, no sé en qué parte nos hayamos quedado, pero voy a hacer un resumen muy rápido. Si los mecanismos de participación ciudadana oficiales, gubernamentales, que están en las leyes que ya platicamos, no les funcionan, empleen los mecanismos de participación ciudadana no formales. ¿Cuáles son? El activismo. Las marchas, las protestas, la presentación de escritos de petición, solicitando el derecho de petición en base al artículo 8º constitucional, hacer presión. Decían y dicen bien, hay que ser como cuchillito de palo. Estar insistiendo, aunque no cortemos, estar insistiendo porque tarde que temprano vamos a tener los resultados. Y no se dejen inhibir, que no caiga el pesimismo cuando se encuentren gentes en el camino que les digan que eso no se puede, que les digan que eso es una utopía, que es una tontería y que no se va a hacer. Hay que hacer, se va a hacer si tienen la decisión, tienen la persistencia y tienen la convicción de que debe de ser una realidad. Y si es algo legal, algo que va a beneficiar a la comunidad, no tengan duda, tarde que temprano se va a lograr. Ese es el mensaje que les quiero dar en este tema para concluirlo. La participación ciudadana es muy amplia, ya vimos todos los métodos formales o tradicionales que están en las leyes, ya les platiqué de los métodos no formales, pero que también son igual de efectivos, siempre y cuando los empleemos con la decisión adecuada. Muy bien, vamos a entrar a otro tema también muy interesante, que son los métodos alternativos de solución de conflictos. Siguiente lámina, por favor. Módulo 6, Cultura de la Paz. Siguiente, por favor.
Vamos a entrar al punto 3, los métodos alternativos de solución de conflictos, conocidos como MACs. El 3.1 nos habla de la negociación, el 3.2 nos habla de la mediación institucional e in situ, el 3.3 de la conciliación y el 3.4 del arbitraje. Vamos a ver cada uno de ellos, qué son, en qué consisten. Voy a platicarles algunas experiencias que se han tenido en base a mi vida profesional, a mi desarrollo como juez cívico aquí en la Ciudad de México y podamos conocer de estos temas. Adelante, por favor. Siguiente, métodos alternativos de solución de conflictos. Vamos a empezar con una introducción. ¿Qué son los métodos alternativos de solución de controversias? Para tener una mejor comprensión del concepto que comprenden los MACs, será de gran ayuda establecer los conceptos de las palabras medio, alternativa, solución y conflicto. Hay que conocer qué quiere decir para poder ya juntar, concatenar todos y cada uno de esos conceptos y tener una definición bastante clara. Siguiente, por favor. ¿Qué es un medio? La palabra medio procede de la voz latina medius, que significa algo, que puede servir para determinado fin. Es un recurso o proceso que las personas utilizamos para lograr alcanzar un objetivo, que se sustente en una necesidad que necesitamos satisfacer. Ese es un concepto de medio. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es una alternativa? Alternativa procede de la voz latina alternatus, que significa opción entre dos o más cosas. Por eso ahí el dibujito, podemos ver ahí una persona que tiene dos flechas, la izquierda, la derecha, y puede decidir entre ellas. Es la circunstancia por la cual una persona o grupo tienen dos o más posibilidades de actuar para lograr un objetivo. Pueden ser excluyentes, es decir, solamente puedes escoger una de todas esas opciones, o pueden ser incluyentes, en cuyo caso se puede escoger más de una, ¿verdad? Vamos a poner ejemplos de cómo que excluyente, cómo que incluyente. Supongamos que tú juntas 100,000 pesos y te quieres comprar un vehículo. Pues con 100,000 pesos quieres un vehículo que tenga no tantos kilómetros, que no sea tan gastalón de gasolina y vas viendo marcas. Ves un Nissan, un Toyota, un Ford, pero solamente vas a poder comprar uno. No vas a poder comprar los 3 vehículos que hayas visto. Ahí es excluyente. Si compras el marca Nissan, pues no vas a comprar ni el Ford ni el Toyota. Tendrás el Nissan. Y igual, ¿no? Si compras el Toyota, tampoco tendrás las otras 2 marcas. Esa es una decisión excluyente. La decisión que tomes va a excluir automáticamente las otras opciones que tengas. Una decisión incluyente. Vámonos a algo muy básico, muy sencillo. Cuando tú vas a comprar un emparedado de esos grandotes que no voy a decir la marca, te dicen, ¿quiere pepinos, quiere lechuga, quiere aceitunas? Puedes escoger entre varias cosas que le pueden poner a tu emparedado. Puede ser una sola, pueden ser 2, pueden ser 3. Tienes varias opciones y ninguna excluye a la otra. Entonces vemos que así es la alternativa, ¿va? Es tener la opción de escoger entre una o más situaciones o cosas para el tema que estemos trabajando. Siguiente, por favor. ¿Qué es una solución? Solución, el término solución proviene del latín solutio onis. Tiene 2 grandes usos. Por un lado, se trata de la acción y efecto de resolver una dificultad o duda. Por el otro, solución es la acción y efecto de disolver. En el primer caso, la solución supone la satisfacción de una inquietud o la razón con que se destraba un problema, que es para los efectos que tenemos que entenderlo de este diplomado, ¿verdad? Solucionar un conflicto, destrabar un problema. Esa es la visión con lo que lo tenemos que ver. Siguiente, por favor. Ahora veamos qué es el conflicto. Vamos a mencionar algunos autores. Para Stephen Robbins, conflicto es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa a alguno de sus intereses. Este autor es un catedrático estadounidense que da precisamente estos temas del método de los medios alternativos de solución de conflictos. Siguiente, por favor.
Ahora sí, ¿qué son los métodos alternativos de solución de controversias? Ya en general, podemos hablar que los MACs son procedimientos ajenos a los aparatos judiciales estatales que permiten a dos o más partes la superación de un conflicto. Siguiente, por favor. ¿Qué son los métodos alternativos de solución de controversias? Sin embargo, el hecho de que no sean parte de la maquinaria jurisdiccional, estos métodos que estamos viendo, no significa que no existe una participación de los poderes públicos. Ahorita les voy a explicar por qué se refiere esto. En el impulso de los MACs o incluso en establecerlos como un paso obligado antes de acudir a un órgano jurisdiccional. Efectivamente, muchos de estos métodos alternativos de solución de conflictos son promovidos por las propias autoridades jurisdiccionales. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene su área de mediación, que no es otra cosa que una área de solución de los conflictos sin tener la necesidad de iniciar un juicio. Entonces, puedes tú acudir a esas áreas para tener una plática de conciliación con la otra persona, de mediación, para poderla solucionar el conflicto que tengas. Incluso hay materias penales, puedes ver temas de materia penal, civil, administrativo. Vamos a poner un ejemplo que nos sirva para entender mejor este concepto. Hay un delito que se llama abuso de confianza. Seguramente algunos que sean abogados sabrán a qué me refiero, otros los que no son abogados les voy a explicar. Cuando a una persona tú le prestas algo, vamos a suponer que le prestas tu coche, y esa persona agarra tu coche y lo vende, lo regala, lo desarma y lo vende en partes, te está cometiendo un abuso de confianza, porque no te robó el coche, no llegó y con una pistola te quitó el coche. El coche lo tiene esa persona porque tú se lo proporcionaste, tú se lo permitiste. A lo mejor porque te dijo que iba a ir a un viaje, a lo mejor porque te dijo que lo necesitaba para ir a llevar a un familiar al hospital. Por el hecho que te lo haya pedido, tú se lo prestaste. Entonces, en esa situación, el mal uso que dé esta persona a ese vehículo se convierte en un abuso de confianza. Y por lo tanto, está sancionado, tipificado en el Código Penal. Pero hay un abuso de confianza que se llama abuso de confianza equiparado. ¿Cuál es el abuso de confianza equiparado? Por ejemplo, a lo mejor tú tienes tu perrito y se sale tu perro de tu casa por accidente. Y alguien lo encuentra, alguien lo rescata. Y lo tiene en su casa y alguien te avisa a ti, ¿sabes qué? Tu perrito lo tiene el vecino de la casa 4. Yo ahí vi que lo metió. Y tú vas a la casa 4 a decirle que ese perrito que él recogió de la calle es tuyo, que por favor te lo entregue. Y a lo mejor el señor de la casa, el vecino de la casa 4 te va a decir, yo no te lo voy a entregar, yo me lo encontré en la calle y no me importa lo que digas. Entonces ahí ya se configura el delito de abuso de confianza equiparado. ¿Por qué? Porque alguien que sabes que tiene algo tuyo se niega a regresarte. Y el tipo penal, para acreditarlo, te pide que el requerimiento sea legal, un requerimiento legal. Por lo tanto, también ahí podemos hacer uso de los medios alternativos de solución de conflictos y antes de iniciar la denuncia por el delito de abuso de confianza equiparado, tendríamos que ir a estos mecanismos de mediación, solicitar, se invite a esta persona a una mesa de conciliación y al negarse esta persona, al manifestar que no quiere ir y que se asiente en un documento de estas oficinas, ese documento nos sirve de que nosotros ya intentamos conciliar con esa persona y esta persona no quiere devolver el objeto que haya sido de nuestra propiedad. En este caso, nuestro animal de compañía, que somos tutores de él. Eso es un ejemplo para que nos quede más claro de cómo también estos métodos pueden ayudarnos a resolver conflictos desde la simple invitación, ¿verdad? Desde una simple invitación ya nos pueden ayudar a avanzar antes de entrar al proceso jurisdiccional. Siguiente, por favor. ¿Qué son los métodos alternativos de solución de controversias? En sentido amplio, los métodos alternativos de solución de controversias comprenden alternativas paralelas al sistema de administración de justicia, que permite a los particulares resolver las controversias de manera privada. Siguiente, por favor.
En sentido restringido, se trata de aquellos mecanismos encaminados a solucionar las controversias entre las partes, ya sea de manera directa entre ellas o bien a través del nombramiento de mediadores, conciliadores o árbitros que coadyuven en la solución alterna de los conflictos. Entonces podemos ver que lo pueden hacer ellos mismos o pueden hacer uso de mediadores para la solución del mismo. Ahorita vamos a ver los tipos de MACs y vamos a ver las diferencias. Siguiente, por favor. Los MACs en México. Los MACs tienen su origen en México durante la reforma constitucional del 18 de junio del 2008. En esta reforma se modificó el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esa reforma quedó de la siguiente manera. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Como vemos, lo que está subrayado es la parte medular, la parte fundamental de los medios alternativos de solución de conflictos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Es lo que dio pauta a que se crearan los centros de mediación, los centros de justicia alternativa, también le llegan a llamar así, los áreas de conciliación de algunas dependencias y puntos de mediación, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México se supone que las alcaldías deben de tener todos mediadores para conflictos vecinales. Siguiente, por favor. Además, el 15 de septiembre del 2017 se volvió a modificar el artículo 17 de la Carta Magna para ordenar a las autoridades privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Ante un caso concreto, texto que a su letra dice, fíjense lo que señala, es bien importante, ya privilegian la solución ante los formalismos legales, ¿no? Dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Tal es así que, por ejemplo, si ustedes han llevado algún juicio, si están llevando un procedimiento jurisdiccional de materia civil, materia familiar, de la materia que hayan llevado, hasta en los juicios de amparo también se puede ver en algunas cuestiones. Muchas veces al iniciar el procedimiento viene precisamente, se hace mención a este artículo, al artículo 17 constitucional, de que existen mecanismos alternativos de solución de conflictos que en cualquier momento pueden ser utilizados por las partes. Entonces, se está promoviendo por parte incluso de las autoridades jurisdiccionales el uso de estos mecanismos. ¿Por qué? Para evitar el rezago judicial. Los juzgados están saturados de expedientes, se quedan ahí estancados, empantanados, y a lo mejor son situaciones que hablando, empleando alguno de los métodos de mediación, se pueden solucionar. Siguiente, por favor. Aquí están las oficinas del Centro de Mediación de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. El Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México es del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Están enfrente, literalmente, de las oficinas, de los juzgados, de las áreas de donde está el presidente del tribunal de aquí de la Ciudad de México. En México es más de la mitad de las entidades federativas que lo conforman, se han desarrollado mecanismos alternativos para la solución de controversias. Ello con la finalidad de impulsar reformas legales y procesales. Inclusive se han creado centros de mediación en los poderes judiciales de algunas entidades, como aquí en la Ciudad de México, y dice tales como Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. Sería interesante que hicieran el ejercicio de que ustedes acudan en su entidad a estos centros, que pidan información de cómo pueden acceder a estos servicios, cuáles son los beneficios y adquieran un mayor conocimiento sobre la función de estos centros en sus estados. Siguiente, por favor. Otros nombres con los que también se conocen los mecanismos alternos de solución de conflictos son los siguientes.
Los MACs también pueden ser conocidos bajo los siguientes nombres. Inciso A, resolución de disputas o controversias vía no jurisdiccional. Inciso B, conflictología. Inciso C, justicia alternativa o extrajudicial. Siguiente, por favor. Esos son algunos de los nombres que también pueden recibir los MACs. Independientemente del nombre que les demos, tienen ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Inciso A, son autocompositivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la autocomposición es la solución del conflicto por las mismas partes involucradas. Es decir, ellos mismos solucionan el conflicto sin necesidad de intervención de un tercero. Un ejemplo muy claro y que sucede mucho aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en ocasiones, por tanto tráfico, tantos vehículos que hay aquí en la ciudad, llega a haber choques entre dos vehículos y se causan daños materiales. Se bajan las personas, ven sus daños y se ponen a dialogar. Cuando hay realmente una cultura cívica bien cimentada entre las partes en conflicto, pues quien tuvo la culpa lo va a aceptar, lo va a reconocer. Y si cumple también con las obligaciones legales que tenemos todos los conductores aquí en la Ciudad de México, que una de ellas es tener nuestro vehículo asegurado, pues no debe de haber mayor problema para que dialoguen, los seguros se entiendan y se arreglen entre ellos. Si yo tuve la culpa, mi seguro pues tendrá que pagar. Si la otra persona tuvo la culpa, pues el seguro de esa persona me tendrá que pagar. Y muchas veces ellos lo arreglan en el lugar sin que tengan que ir ante alguna autoridad o algún mediador para solucionar el conflicto. Ese es un ejemplo de un MACs de autocompositivo, ¿verdad? Ellos mismos solucionan el problema. También utilizan a un tercero imparcial con funciones de facilitador. El tercero es un facilitador imparcial y neutral que utilizan técnicas para permitir a las partes construir acuerdos que pongan fin a su conflicto. Aquí también vamos a manejar otro ejemplo. Tal vez un vecino está ocasionando mucho ruido en una colonia, en su calle, porque tiene una fiesta. Otros vecinos se quejan, llegan los policías, a eso se llama mediación in situ, llegan los policías al lugar, sale la parte que está ocasionando el ruido, sale la parte que se está quejando y el policía va a servir de mediador para informarle al ciudadano que está ocasionando el ruido que eso es una infracción cívica. El ciudadano que se está viendo afectado pues la va a informar cuál es la situación de su molestia y las partes con apoyo en este caso del policía pueden llegar también a un acuerdo, ¿verdad? De que ya le va a bajar a su volumen, de que nada más va a hacer sus fiestas a ciertas horas, ciertas situaciones que se pueden pactar en el lugar. Nuevamente, a través de una tercera persona que les va a servir de mediador. Incluso los jueces cívicos podemos servir también de mediadores. ¿Cómo? Los procedimientos ante el juez cívico son de dos formas. La primera forma es cuando los policías detienen a una persona en flagrancia cometiendo una infracción, lo llevan directamente ante el juez cívico. Es por presentación del infractor, así se denomina. El otro método es el procedimiento de queja. Si un vecino tiene problemas con algún vecino porque a lo mejor deja basura en la calle, a lo mejor hace ruidos, a lo mejor saca a su perrito y no recoge la popó de su perrito y la deja ahí también en la calle, puede ir con el juez cívico y solicitar un procedimiento de queja en el cual mandaremos un citatorio, los jueces, a la otra persona. El único requisito que pide la ley es que la persona que vaya a iniciar el procedimiento de queja nos proporcione el nombre y domicilio de la persona que vamos a citar. Una vez que citamos a esa persona, nuestros procedimientos aquí en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México indican que tenemos que primero privilegiar y comenzar con la conciliación de las partes. Vamos a hablar con ambas partes, a preguntarles si tienen interés ellos de conciliar el problema. Si ambas partes manifiestan que sí tienen ese interés, es muy importante este punto, que manifiesten su interés por hacerlo. Si alguna de las partes no tiene interés, no quiere, pues no tiene caso desgastarse. La misma ley dice, si alguna de las partes no quiere conciliar, se pasará a la siguiente etapa, que es la etapa de la audiencia de responsabilidad. Es decir, vamos a fijar si sí se está cometiendo una infracción y tendremos que aplicar las sanciones que correspondan. Pero si ambas partes tienen la intención de conciliar, vamos a darle espacio a ser escuchadas a cada una de ellas. Los jueces servimos en ese momento como mediadores del conflicto.
vamos a escuchar a una parte, a la otra parte, vamos a informarles cuál es la situación legal en ese tipo de asuntos, y si ambas partes están de acuerdo, se celebra un convenio de conciliación. Es un convenio de conciliación que se elabora ahí en el juzgado, se les da una copia a cada una de las partes y es un convenio de conciliación que tiene una vigencia, una validez de 6 meses. Si en esos 6 meses alguna de las partes se incumple, pues regresan al juzgado cívico para que se le aplique una sanción a la persona que esté incumpliendo con ese convenio de conciliación. Si ya después de esos 6 meses se incurre en una nueva infracción, en algún nuevo acto de molestia, pues se tendrá que iniciar un procedimiento nuevo. Estos convenios de conciliación, como les digo, solamente tienen una vigencia de 6 meses y tienen una validez que se pueden ejecutar. En dado caso de que no se cumpla alguna de las partes, se le aplicará la sanción. Entonces ya vemos cómo nuestros procedimientos aquí en la Ciudad de México de los juzgados cívicos también podemos servir como tercero imparcial, ¿verdad? Porque vamos a tratar de que las partes lleguen a un convenio, a un acuerdo de conciliación y se solucione el conflicto. Siguiente, por favor. Escuelas de resolución de conflictos. Los MACs tienen distintos orígenes y hay diversas escuelas, ¿no? Vamos a ver algunas de estas escuelas. La disciplina alternativa de solución de conflictos ha generado teorización a través de diversas escuelas, mismas que veremos a continuación, ¿verdad? Y ahí ponemos un dibujo que dice las llaves para resolver conflictos. Siguiente, por favor. La escuela de Harvard. En esta escuela, el conflicto es una contraposición de opiniones. En consecuencia, debemos eliminarlo. Ello implica detectar los puntos divergentes y la generación de un modelo lineal de comunicación, basado en una negociación ganar-ganar. Muy simple esta escuela para solucionar los conflictos. Busca que ninguna de las partes se sienta como que perdió, ¿verdad? Se sienta como que solamente él salió perjudicado de determinado convenio. Ambas partes tendrán que ceder en algunas de sus pretensiones, en algunos de sus intereses, y ambas partes obtendrán algo de lo que piden. Entonces, estamos en un tema de ganar-ganar. Esa es la escuela Harvard, buscar la solución del conflicto mediante este mecanismo. Siguiente, por favor. Tenemos la escuela transformativa. Para ella el conflicto es un hecho inherente al ser humano, es decir, el hombre es el lobo del hombre, ¿verdad? Como les decíamos en una clase pasada, Thomas Hobbes, en el Leviatán, ¿verdad? El conflicto es un hecho inherente al ser humano, por lo que requiere que el individuo esté dispuesto a cambiar su reacción ante una situación de desacuerdo y se propone transformar el conflicto y las relaciones. Esta visión ayuda a disminuir la intensidad del conflicto y el pesimismo que envuelve a las partes que lo viven, ya que los conflictos se perciben como normales y con ello se disminuye la escalada conflictual reactiva. Más aún, propone trabajar en forma cualitativa las relaciones a fin de transformar la situación, es atender cuál es el origen, no solamente ya las consecuencias, sino cuál es el origen de ese problema y tratar de generar esos cambios dentro del sistema social para que las partes puedan llegar a ese acuerdo de voluntades que den solución o por terminado el conflicto. Siguiente, por favor. Tenemos aquí la escuela circular narrativa. Entiende el conflicto como un proceso mental, fruto del punto de observación que reconduce procesos mentales a través de la comunicación. Está enfocada a la reflexión y al cambio en el sistema de comunicación. También considera que la realidad de las partes en conflicto, sus ideas y toma de decisiones está determinado por problemas de comunicación entre ellos, lo que genera distintos significados que en principio parecen opuestos. Además, buscan la reflexión a través de técnicas que mejoran la comunicación. Muchas veces la gente que está metido en un problema, en un conflicto, ignoran o no quieren ver, como que quieran ustedes considerarlo, que ellos tienen gran parte de ese conflicto, gran parte de porcentaje en que ese conflicto se esté dando. Y es lo que hay que hacerles ver esa situación de por qué ellos son principales promotores de ese conflicto. Porque es muy fácil decir, yo tengo derechos, pero a mucha gente le cuesta trabajo decir también, yo tengo obligaciones. Y eso es motivo generalmente del desconocimiento de la ley. Yo les platico, como juez cívico también me toca ir a las escuelas
a dar pláticas a las escuelas primarias, secundarias, nivel medio superior. Hemos ido a dar pláticas y nos percatamos de esa situación no solamente a los estudiantes, sino a los padres de familia. Muchas personas desconocen qué dice la Ley de Cultura Cívica. Muchas personas desconocen que ciertas conductas que ellos ven como normales es un acto ilegal, que es una infracción cívica. Y desde ahí hay que empezar, desde la educación de las personas, que tengan conciencia de que al vivir en una sociedad tenemos que respetar las leyes aplicables. Y por lo tanto, para poderlas respetar debidamente, pues debemos de conocerlas. Hay un principio de derecho que indica que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y eso es bien cierto. No porque yo no conozco una ley, si yo incurro en alguna irregularidad que esté sancionada en esa ley, me van a sancionar. Y no puedo alegar el clásico, no sabía, no conocía esa ley, porque de nada me va a servir. Se va a sancionar y se va a aplicar la pena correspondiente a la infracción que haya cometido. Por eso, es bien importante también como gentes que queremos generar cambios en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que las personas abran los ojos, eventos como este diplomado, donde se les dé luz en la oscuridad del desconocimiento a las personas sobre temas de leyes, sobre temas de lo que es correcto, de cómo comportarnos, ¿va? De lo que está establecido en la ley, y no dejarlo solamente a ideas vagas, ¿no? Por ejemplo, un tema que toco mucho en las pláticas es cuando voy con adolescentes, es que no necesitan tener 18 años aquí en la Ciudad de México para que se inicie un procedimiento legal en contra de un adolescente. En todo México existe un sistema que se llama Sistema Jurídico para Adolescentes. ¿Qué es eso? Todo el marco legal que le va a aplicar a los adolescentes, la famosa justicia para adolescentes, que también se conoce así en otros lugares. La justicia para adolescentes es todas las leyes que ya desde que una persona aquí en México tiene 12 años, se le van a empezar a aplicar. No es necesario que tenga 18 para que el policía lo detenga. Si un adolescente de 12, 13, 14 años comete una infracción, comete un delito, claro que el policía lo puede detener, claro que el policía lo va a presentar ante la autoridad que corresponda. Si comete una infracción, ante el juzgado cívico. Si comete un delito, ante el Ministerio Público Especializado en Adolescentes que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y se iniciaría el procedimiento. Y sin embargo hay padres de familia que yo he escuchado que le dicen, no, hijo, a ti hasta que tengas 18 años te puede detener un policía. Un policía no te puede tocar porque eres menor de edad. Eso es mentira. Ese es parte del desconocimiento de las leyes. Por eso, reitero, el conocimiento, la educación va a fortalecer todo este cambio social. Y aquí en esa Escuela Circular Narrativa va enfocada a eso, a que vean todo el entorno, todo lo que está alrededor de un problema, a que conozcan lo que es legalmente correcto y en base a eso puedan tomar una decisión adecuada. Siguiente, por favor. Escuela de Resolución de Conflictos, tenemos la Escuela de Conflictología. Observa los conflictos como construcciones mentales y representaciones simbólicas sobre los fenómenos de la realidad que se detectan, misma que se califican de positivos o negativos, derivado de la presencia de violencia y su intensidad. Su tratamiento se decide previo a un análisis diagnóstico y se auxilia para su implementación de todas las ciencias, todas las técnicas útiles y eficaces en el caso concreto. La conflictología no tiene preconcebidos causas y soluciones. Además, aplica conocimientos científicos y técnicos que ya han sido efectivos en la solución de otros conflictos con una visión preventiva, ¿verdad? Y aquí tenemos una ilustración donde sintetiza lo que les acabo de leer. Va a analizar el conflicto, va a conocer el entorno y las circunstancias del conflicto, se va a evitar sancionar a las personas, se va a evitar la violencia entre las personas y buscará soluciones constructivas. Algo que beneficie a la comunidad sin tener que sancionar, sin tener que violentar a nadie. Muy bien, siguiente, por favor. Métodos alternativos de solución de conflictos, vamos a ver ahora sí cuáles son. Aquí vamos a estudiar básicamente 4. El primero es la negociación, la mediación institucional e in situ, la conciliación y el arbitraje. Son los métodos que vamos a ver
en este tema del día de hoy, que son los métodos alternativos para la solución de conflictos. Estos 4 son los principales que vamos a analizar. Siguiente, por favor. Antes de entrar a cada uno de ellos, vamos a ver los principios rectores. Los vamos a mencionar únicamente. Más adelante vamos a estudiar algunos de ellos, que son los principales. Los principios rectores de los métodos alternativos de solución de conflictos. Tenemos ahí la imparcialidad, tenemos la voluntariedad de las partes, es decir, que ellos tengan la voluntad de adherirse, de intentar este método de solución de algún conflicto. Tenemos otro principio que es la neutralidad, tenemos la flexibilidad, la confidencialidad, ¿verdad? Del problema. No, si yo soy un mediador o un árbitro que estoy solucionando este problema, pues no voy a salir a la calle a decirles a todos qué pasó en esa situación. Tenemos también que tener la honestidad, la legalidad, el profesionalismo, la equidad. Debe de ser rápido, la rapidez, la economía. Es oral principalmente, ¿verdad? Se hace a través de reuniones donde se van a llegar ahí a acuerdos. Se va a proteger también a los más vulnerables y va a haber también un consentimiento informado. Todas las partes deben de estar enteradas de en qué consiste y hasta dónde se puede llegar y cuál es lo que se busca con este tipo de métodos. Siguiente, por favor. Clasificación de medios alternativos de solución de conflictos. Y aquí vamos a ver un breve resumen de lo que significa cada uno de ellos y más adelante veremos con más detalle. La negociación, dice, en la negociación no interviene un tercero, salvo que cuente con las facultades legales necesarias. En la mediación, un tercero trabaja para facilitar la comunicación, es únicamente un facilitador, no va a dar opiniones. En la conciliación facilita la comunicación y además formula propuestas de arreglo. En el arbitraje tiene mayor participación porque al fin de cuentas en el arbitraje ese tercero que interviene sí puede hacer propuestas de solución al conflicto y puede incluso acordar en el momento que se dé la resolución de este asunto que la determinación que se tome va a ser obligatoria. Aunque alguna de las partes haya quedado algo inconforme, el arbitraje es cuando esa persona, ese tercero, va a resolver sí o sí, independientemente de que al final alguna de las partes no resulte tan convencida, ¿verdad? Tiene mayor participación, decide el litigio y ejecuta su decisión. Ese es el arbitraje. Bueno, ya estamos a punto de que den las 6 de la tarde. Vamos a proceder en un momento más a ver los videos que tenemos preparados para esta clase. Maestro. Esperamos ya nada más que nos indiquen en qué momento ya reinicia la transmisión para que ustedes puedan disfrutar de estos 2 videos que les tenemos preparados que tienen que ver con esto que estamos precisamente trabajando. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema que cada día cobra más relevancia para la resolución de conflictos. En este video te voy a explicar sobre los medios alternos de solución de conflictos, sus características y beneficios. Así que, comenzamos. La solución de conflictos en algunas ramas como la laboral tienen un proceso previo conciliatorio y en materias como la penal y la familiar se tienen centros de justicia alternativa que pueden ser auxiliares para la resolución de conflictos menores. Cabe hacer la aclaración que si bien los medios alternos son una herramienta importante, no todas sus figuras son iguales, por lo que es importante conocer la diferencia entre mediación, conciliación y arbitraje. La mediación es un medio de solución de conflictos en el que las partes, con apoyo de un tercero, logran encontrar acuerdos de forma directa. Algunos doctrinarios indican incluso que en la mediación no se deben tocar temas patrimoniales. La conciliación, por otra parte, también interviene un tercero para avenir a las partes. Sin embargo, en la conciliación, el conciliador realizará propuestas que las partes pueden analizar si se adhieren a dichas propuestas o no. Es decir, existe una intervención más activa del tercero. Finalmente, el arbitraje implica que las partes involucradas en el conflicto dejan la decisión de su resolución
a cargo del tercero. El arbitraje puede ser proporcionado por entes de carácter público, sin embargo, también existe el arbitraje privado. Al respecto, en algunos contratos se puede especificar un proceso de índole arbitral. Sin embargo, esto es un tema que podemos ver más a fondo en otro video. Déjame en los comentarios si te interesa el tema de la cláusula arbitral. Una vez que conocemos las diferencias entre cada tipo de medio alterno de solución de conflictos, debemos saber los beneficios que conllevan. Primero que nada, es una solución más pronta del conflicto. Estos medios aportan una celeridad en la resolución de los problemas planteados. Por otra parte, también se tiene una verdadera solución al conflicto. Es decir, en un proceso judicial las partes siempre tendrán la sensación de que alguien ganó y alguien perdió el juicio. Por lo que un punto medio entre estos dos sentidos conlleva un sentido de verdadera solución al problema planteado. Es importante mencionar que cualquier acuerdo que se tome o solución que se presente en estos medios alternos goza del apoyo jurisdiccional en caso de incumplimiento, por lo que es importante saber que un arreglo en estos medios no es una cuestión informal, sino que debe prevalecer el acuerdo y en caso de incumplimiento, la parte afectada podrá solicitar la ejecución por medios judiciales, con la ventaja de que no va a requerir todo el desahogo como si de un juicio nuevo se tratase. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo mejorar la convivencia comunitaria y prevenir que pequeños problemas se conviertan en conflictos graves? El modelo homologado de justicia cívica es la respuesta. Aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en 2017, el modelo busca no solo mejorar la convivencia, sino evitar que conflictos y faltas administrativas escalen a conductas delictivas o situaciones violentas. Desde 2020, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través de su Programa de Prevención y Reducción de Violencia, PREVI, ha trabajado con 32 municipios mexicanos para implementar este modelo. Pero, ¿por qué es tan importante? Con la justicia cívica se forman sistemas de coordinación institucional que involucran a organizaciones civiles y dependencias públicas. Así, las personas infractoras reciben atención y son canalizadas a programas específicos según sus necesidades y factores de riesgo de reincidencia. Este enfoque preventivo aborda las causas de la violencia y el delito. En lugar de castigos tradicionales, se aplican sanciones enfocadas en la reparación del daño, servicio comunitario y atención terapéutica. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? Conozcamos a Juan, un ciudadano que ama la fiesta y que sus acciones lo llevan a entrar en conflicto con sus vecinos. ¿Cómo cambia su historia? A Juan le gusta escuchar su música a un volumen tan alto que sus vecinos han tenido que llamar a la policía por causa del disturbio auditivo que provoca. Así que Juan es detenido por la policía y remitido ante el juzgado cívico. Como consecuencia de su conducta, Juan podría pagar una multa o cumplir horas de arresto. Sin embargo, estas soluciones solo castigan a Juan por su comportamiento sin darle una solución real al problema. Así que es probable que Juan repita las mismas conductas y siga generando conflictos en su comunidad. Ahora veamos qué pasa cuando Juan ingresa al sistema de justicia cívica municipal. Juan es presentado ante el juzgado cívico, donde se le hace una valoración médica y una entrevista psicosocial tamizaje, con la cual los operadores del sistema identifican el perfil de riesgo, alto, medio o bajo. Posteriormente, se realiza una audiencia pública donde Juan y él o la policía que realizó la detención hablan con el juez y exponen las circunstancias de la falta. Con base en estos testimonios y los resultados de la entrevista psicosocial, el juez toma en consideración todos los elementos y asigna una sanción.
Si Juan tiene riesgos como abuso de sustancias, se le canaliza a un programa específico. Sin riesgos significativos, realiza servicio comunitario para reparar el daño. Este enfoque aborda las raíces del problema, como el manejo de la ira o abuso de sustancias, permitiendo que Juan interactúe con su comunidad de manera saludable. Para lograr un cambio significativo, USAID ha forjado alianzas sólidas entre organizaciones de la sociedad civil y gobiernos municipales. Este esfuerzo se ha concentrado en atender a personas infractoras, brindándoles la oportunidad de cumplir servicio comunitario o terapéutico en colaboración con instituciones de asistencia social dentro de sus comunidades. Estos resultados positivos no son fruto del azar, sino del esfuerzo y la inversión de los gobiernos municipales. Su compromiso, respaldado por el apoyo de USAID Previ, ha sido clave para generar cambios estructurales. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania sobre el programa Previ, desde la implementación del modelo de justicia cívica en México, los jueces cívicos han reducido las sentencias de carácter punitivo y ha aumentado el número de personas infractoras referidas o canalizadas a tratamientos terapéuticos o servicio comunitario. La capacitación del personal involucrado en el sistema de justicia cívica es fundamental. Hasta la fecha, más de 900 personas vinculadas a los juzgados cívicos han sido capacitadas en el modelo homologado de justicia cívica, fortaleciendo así el conocimiento y las habilidades necesarias para una implementación exitosa. No solo se trata de juzgar, sino de comprender y prevenir. USAID Previ ha capacitado a 132 profesionales de la psicología pertenecientes a los sistemas DIF de 32 municipios estratégicos. Su tarea: atender a personas infractoras con componentes de terapia cognitivo-conductual buscando evitar la reincidencia. El compromiso no termina aquí. El Gobierno de México y USAID persisten en fortalecer las capacidades municipales en la prevención del delito y la violencia. A través de actividades conjuntas, han logrado una cooperación interinstitucional efectiva, creando sinergias que suman esfuerzos e implementan estrategias de seguridad ciudadana para un futuro más seguro y pacífico. Bueno, regresamos. Como podemos ver en los videos, ya nos dan un panorama, un resumen de lo que vienen siendo los medios alternativos de solución de conflictos. Y también en el otro video vimos un poco lo que es la justicia cívica. En ese video se habló de que ya no se busca tanto imponer sanciones punitivas como es el arresto, como es la multa que están previstas para las personas que cometen infracciones. Hoy en día también se trata de cambiar ese tipo de sanciones por trabajo comunitario aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica lleva a cabo convenios con algunas dependencias de gobierno donde los infractores pueden realizar trabajo comunitario. Un ejemplo es el Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte Colectivo Metro. ¿Qué es el Centro de Transferencia Canina? Es un lugar donde se llevan todos aquellos animales que se encuentran o son rescatados de las vías del metro. Por circunstancias muy diferentes, en ocasiones llega a estar un perro, un gato en las vías del metro de algunas estaciones y tiene que entrar personal del mismo sistema de transporte colectivo metro al rescate de esos animales. Anteriormente, antes de que existiera el Centro de Transferencia Canina, pues a veces nada más los sacaban de las vías y los volvían a aventar a la calle, a veces llegaban los del antirrábico, se los llevaban al antirrábico, a los animales que sacaban de ahí, o a veces los atropellaban, ya nomás se deshacían del cuerpo del animal que murió en las vías. Ahora ya no, ahora ya hay diversas formas de que se evite eso. Se habla al personal para que acuda a rescatar este animal y se traslada al Centro de Transferencia Canina. Es el lugar donde están todos los perros, todos los gatos que han sido rescatados. Están en adopción y en ese lugar también las personas pueden ir a hacer trabajo comunitario. ¿En qué consiste el trabajo comunitario que hacen en ese lugar? Pues muy sencillo, en ir a atender a los animalitos que están en el mismo, a sacarlos a pasear, a limpiar sus jaulas, a proporcionarles alimento, limpiarles sus colchas, sus cobijitas que tengan,
todo eso se toma como trabajo comunitario. El trabajo comunitario por infracciones cívicas puede ser mínimo 3 horas, máximo 18 horas, dependiendo de las horas de arresto que se le hayan impuesto por la infracción que cometió, va a ser la mitad de horas de trabajo comunitario. Si a una persona el juez decidió imponerle un arresto de 6 horas, pues con 3 horas que haga de trabajo comunitario ya cumplió su sanción. Si a una persona se le impone la máxima, que son 36 horas de arresto, con 18 horas de trabajo comunitario, esa persona ya cumplió su sanción. Y fíjense que me ha tocado ir a ver este tipo de trabajos comunitarios y realmente la gente entiende mejor la situación, aprende más la lección que es con una multa o que con un arresto. Hay un entendimiento del por qué fue sancionado, de por qué su conducta fue antisocial y lo aceptan y lo asimilan de mejor forma que simplemente con una multa o mandándolos al famoso torito, ¿verdad? Que es donde mandamos a la gente a que cumplan su arresto. Entonces, esa figura del trabajo comunitario como una opción para cumplir la sanción que tienes por haber cometido una infracción, aquí en la Ciudad de México está funcionando, está caminando muy bien y siento yo que está generando mayor conciencia en los ciudadanos. Porque aparte también, dentro de estas horas de trabajo comunitario, a veces también se les dan talleres de la Ley de Protección a los Animales, se les da talleres de la Ley de Cultura Cívica, aprenden, toman un conocimiento que no tenían, ¿verdad? Y salen siendo, siento yo, desde mi punto de vista, mejores ciudadanos. Bueno, continuamos con las láminas en las que estábamos. Entonces tenemos aquí que los terceros, las diversas formas en que van a intervenir los terceros en los diversos métodos alternativos. Ya lo comentamos. Siguiente, por favor. Vamos a ver el primer medio alternativo de solución de conflictos, que es la famosa negociación. ¿Qué es la negociación? La negociación, según Johan Galtung, que es sociólogo noruego, él es pionero sobre la investigación sobre la paz y conflictos sociales, que precisamente acaba de morir el año pasado, en 2024, él decía que la negociación es un proceso comunicacional en el que ninguna de las partes se impone para alcanzar un acuerdo. O sea, aquí no hay imposiciones, aquí llegan en un plano de igualdad y tratan de negociar, como dice el nombre, la posible solución. Siguiente, por favor. Otra definición, nos lo da el psicólogo español Carlos Mendieta, dice que una definición amplia de negociación sería la siguiente. La negociación como el proceso en el que dos o más partes con cierto grado de poder, con intereses comunes y en conflicto, se reúnen para proponer y discutir propuestas explícitas, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Lo vemos a nivel internacional con las negociaciones, con los tratados comerciales, ¿verdad? Se sientan ambas partes de autoridades de varios gobiernos, de dos o más gobiernos que estén checando cuestiones comerciales, como aquí en México el Tratado de Libre Comercio, que es en México, Estados Unidos y Canadá, y mandan autoridades de cada uno de estos países a que en una situación de igualdad, sin que nadie trate de imponerse, lleguen a negociación en cuanto a ese tipo de mecanismos de comercio. Entonces, aquí vemos que ahí en esos temas hay mucho esto de la negociación. Siguiente, por favor. Vamos a ver ejemplos de negociación. Según la materia, en las diversas materias hay algunos ejemplos de negociación. La negociación no pertenece a una rama del derecho, sin embargo, es aplicada a gran variedad de áreas y ramas del propio derecho, para diversos fines. La siguiente tabla nos aporta una visión general de su aplicación. Por ejemplo, en la rama del derecho civil, dice aplicación de la negociación. En caso de que se desee adquirir un vehículo o una casa, se negocia, por ejemplo, desde la fecha de la adquisición. Es decir, te voy a pagar en tal fecha me das posesión del inmueble y es lo que conocemos los abogados como un acuerdo de voluntades, que se traduce en un contrato. En ese contrato vamos a establecer las cláusulas a las que estamos llegando por una negociación, en este caso comercial, ¿verdad? Porque está hablando de la venta de un vehículo o de una casa. En materia penal, cuando se acuerde el monto de la reparación del daño o sobre el monto que se debe de entregar al momento de la firma de una transacción, también entra a la negociación. Hay cláusulas
que penalizan el incumplimiento incluso en un contrato. Muchas veces en los contratos dicen que en caso de incumplimiento de tal acuerdo, de tal cláusula, se aplicará una penalización de 50,000 pesos. Entonces, cuando se hace efectivo, ya está pactado ahí y se tiene que cumplir con lo mismo. Es una cláusula que obviamente negociaron las partes. También nos habla de la reparación del daño. Cuando se comete un delito en México, la víctima tiene derecho a que se le repare el daño ocasionado. A veces la ley señala cuáles son los montos, los porcentajes, y muchas veces esos montos son elevados, dependiendo del tipo de delito o de las capacidades de la persona que cometió el delito. Si no le alcanza al responsable a pagar en una sola exhibición el monto de la reparación del daño, se puede negociar los pagos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Se me condenó o estoy de acuerdo en pagar una reparación del daño de 200,000 pesos, no te los puedo dar en una sola exhibición, vamos a hacerlo en 4 exhibiciones trimestrales, ¿verdad? 4 exhibiciones cada 3 meses de 50,000 pesos. Si la parte afectada, la parte agraviada está de acuerdo, en esa negociación se firma el convenio y así será el pago que se haga de esa reparación del daño. En derecho internacional nos dice que para celebrar los tratados internacionales, lo que les acabo de decir, ¿verdad? El famoso Tratado de Libre Comercio, que es el mayor ejemplo que tenemos aquí en México, que cada cierto tiempo se tiene que renegociar. Tienen que volver a entrar todas las partes de México, Estados Unidos, Canadá, en una nueva mesa de negociación. Y en derecho laboral, pues ya lo sabemos, ¿no? Cuando el trabajador es despedido, el patrón no quiere pagar toda la indemnización, pueden llevarse a cabo una negociación para a lo mejor el trabajador recibir un poco menos de lo que le corresponde, pero de una forma más rápida, sin tener que estar esperando a que se agote un juicio que puede ser bastante largo, ¿verdad? Y se genera un laudo en ese sentido para que se haga esa reparación en la negociación. Siguiente, por favor. La negociación, los acuerdos llegan sin la necesidad de intervención de un tercero, es decir, las propias partes son las que van a buscar esa solución y la van a conseguir directamente, sin que haya un tercero involucrado. Por tanto, un factor clave para el éxito del mecanismo es la conciencia que las partes tienen de un conflicto y de que se requiere superarlo. Lo acabamos de ver, ¿no? Últimamente con los impuestos que anunció el presidente de Estados Unidos que iba a imponer a México, pues tuvo que rápidamente generarse una negociación, que en este caso, entiendo yo, fue vía telefónica, donde hablaron el presidente de Estados Unidos con la presidenta de México y se llegó a esa negociación de que se iban a suspender estos aranceles por un mes y se revisaría dependiendo de la voluntad de México para reforzar la seguridad en la frontera, ¿verdad? Eso fue lo que se anunció, eso es lo que se está viendo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Terminando el mes, si en una nueva negociación ya se amplía en más tiempo los efectos de la misma o vamos a seguir cada 30 días en revisión a ver si se quitan o se ponen o se aplican ya estos aranceles. Siguiente, por favor. Negociación en México. En México tenemos una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En esta ley se mencionan todos ese tipo de MACs que estamos platicando, en donde se mencionan en su artículo 4, dice, son mecanismos alternativos de solución de controversias de manera enunciativa, fíjense lo que dice, de manera enunciativa y no limitativa los siguientes. Es decir, que puede haber muchos más métodos, aunque no estén expresamente señalados en esta ley. Y nos habla, en la negociación nos la divide en 2 aspectos. Dice, negociación es el proceso por virtud del cual las partes por sí mismas, con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo, con el fin de resolver una controversia o conflicto. ¿A qué menciona aquí la ley o a qué se refiere al decir intermediarios? Pues asesores. Lógicamente, si yo voy a ver un tema internacional representando a México en materia de importación, exportación del acero, pues tengo que llevar a expertos de esa industria siderúrgica para que me apoyen en esa negociación con su conocimiento, con la información que ellos tienen. Yo seré posiblemente el representante, pero tengo que ir apoyado de gente que conozca
del tema que se va a hablar. Si necesito alguna información sobre estadísticas, que ellos la puedan tener disponible, algunas informaciones sobre costos de producción, ellos podrán auxiliarnos. Entonces, ahí es a lo que se refiere con un intermediario, ¿verdad? Asesores que puedan acompañar en esa negociación. También nos habla de una negociación colaborativa. Es el proceso por el cual las partes buscan la solución pacífica y equitativa de su conflicto con la asesoría de personas abogadas colaborativas, a través del diálogo y, si fuera necesario, el apoyo de terceros. Aquí es la figura del abogado colaborativo, puede apoyar también en las negociaciones con su conocimiento jurídico y que esas negociaciones lleguen a un buen puerto. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la mediación institucional e in situ. Ese es el siguiente método de solución de conflictos. Mediación institucional e in situ. Siguiente, por favor. ¿Qué es la mediación? Para el maestro Fernando Martín Diz, mediación es un concreto medio de solución alternativa de conflictos, siendo un mecanismo alternativo al judicial, caracterizado por la intervención de una tercera persona, al que le vamos a denominar mediador, cuyo objetivo es facilitar la aveniencia y solución dialogada entre las partes enfrentadas, tratando de lograr que éstas logren una solución satisfactoria y voluntaria al conflicto, pero nunca ofreciéndola o imponiéndola. Aquí el mediador solamente es un simple observador. Es un observador que a lo mejor puede aportar algunas ideas, pero no va a imponer ninguna de ellas. Las partes son las que pueden asumir alguna de esas ideas para llegar a la solución del conflicto. El maestro Fernando Martín Díaz es catedrático de la Universidad de Salamanca, España, coordinador del curso de medios alternativos de solución de conflictos. Por eso ponemos este concepto que él presenta. Siguiente, por favor. También la mediación la podemos considerar que es un proceso analítico que tiene como finalidad resolver problemas entre las partes, quienes son auxiliadas para resolver sus diferencias por terceros capacitados. En este caso, las diferencias se resuelven cuando las partes, después de haber analizado sus puntos de conflicto, elaboran acuerdos que satisfacen sus expectativas y necesidades, los que son consensuados y voluntarios, por lo que no requieren de la coacción externa para ser cumplidos. Aquí hay algo muy importante, nos habla de terceros capacitados. Esos llamados mediadores, que son los que van a intervenir aportando ideas, aportando algunas propuestas que den solución al conflicto y que las partes decidan si las asumen o no las asuman, si las incorporan a su convenio, deben de estar capacitados. Aquí hay una profesionalización del tema de los mediadores. En la Ciudad de México es el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, los que capacitan a los mediadores. Son los que le entregan, certifican un documento a las personas que quieran ser mediadores particulares aquí en la ciudad, ¿verdad? Hay esa figura. Si yo tengo un problema, puedo buscar en el listado de mediadores, contratar a alguno y buscar la solución de ese conflicto que tengamos, sin necesidad de ir a ningún juicio. Entonces, esos mediadores sí tienen que estar certificados y tienen que estar acreditados en la Ciudad de México por el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Entonces, vemos que sí, a eso es a lo que se refiere con la capacitación, ¿verdad? Deben de ser profesionales en el tema. Siguiente, por favor. Características de la mediación. Número 1. Al mediador lo eligen las partes o un tercero, por lo que el encargo debe recaer en una persona con dotes necesarias para hallar soluciones al problema que las partes por iniciativa propia no están en capacidad de brindar. Entonces, aquí podemos ponernos de acuerdo con nuestra contraparte para que entre los dos seleccionemos algún mediador. A lo mejor alguna de las partes lo selecciona o a lo mejor no lo asignan. Por ejemplo, en la Ley de Cultura Cívica establece que si es un conflicto vecinal, los jueces cívicos podemos canalizar a la alcaldía, al área de mediación, a estos vecinos. Podemos mandar un documento donde solicitamos sean atendidos por el área de mediación de la alcaldía y, lógicamente, pues ahí la alcaldía es el que va a facilitar el mediador, ¿verdad? No lo vaya a decidir yo, no lo van a decidir los otros vecinos. La propia alcaldía nos presentará, nos facilitará un mediador para la solución del conflicto. Siguiente, por favor.
Número 2, constituye un sistema intermedio de solución de conflictos entre la conciliación y el arbitraje. Una puja adicional que permitirá a las partes inmersas hallar la solución que no ha sido posible materializarse. ¿Por qué es un sistema intermedio? Porque en la conciliación ya vimos que se hace entre las partes directamente, sin necesidad de que intervenga nadie más. Sin embargo, en el arbitraje sí se nombra un árbitro que al final de cuentas es el que va a decidir cómo se va a solucionar ese conflicto y las partes nos sometemos a la decisión de ese árbitro. Aquí no, aquí tenemos un tercero, pero va a tratar de mediar, como su nombre lo indica, el problema. Va a aportar soluciones de forma imparcial, propuestas de forma imparcial, que presentará a las partes y las partes dirán, esta propuesta sí me gusta, esta propuesta no me gusta. No son obligatorias, ¿verdad? Van a ir asimilando las ideas, las propuestas que haga el mediador, pero no son de ninguna forma obligatorias ni se van a imponer de forma coercitiva. Entonces, por eso dice que es un sistema intermedio, entre conciliarse directamente o entre emplear a un tercero. Muy bien. Siguiente, por favor. Número 3. Se caracteriza por tratar de alcanzar una aceptación de las partes por intermedio de la propuesta de un tercero, que solo tiene fuerza de recomendación. Si las partes no llegan a un acuerdo, están chocando constantemente, a lo mejor la propuesta que haga el mediador les funciona, la aceptan ambas partes y queda ahí como forma de solución del conflicto. El problema ahí es que muchas veces, si no tiene una garantía de que se sancione el incumplimiento, pues da lugar al incumplimiento y que ese convenio que se haya celebrado, pues no genere ningún cambio. Entonces, siempre estos, aunque sean acuerdos de mediación, también debe de tener algún tipo de consecuencias por incumplir el mismo. Siguiente, por favor. Cuarto, el mediador no impone nada, lo que decíamos hace un momento. La presencia y labor del mediador no restringe ni limita la iniciativa de las partes para lograr por sí misma la solución directa del conflicto. Entonces, recuerden, el mediador no va a imponernos, no es ninguna autoridad para que imponga sus ideas, él solamente va a proponer, va a facilitar el flujo de propuestas, tanto de las partes, él podrá dar algunas, y son las partes única y exclusivamente las que decidirán cuáles van a tomar. Siguiente, por favor. Características de la mediación. La mediación no pone tanto énfasis en los aspectos legales del conflicto como los intereses latentes de cada parte. Entonces, aquí lo que decíamos al principio cuando hablábamos del artículo 17, hay que privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos. No hay que ver los aspectos legaloides, como dicen algunos, sino la esencia del problema y buscar la solución al mismo, sin mayores formalidades. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características del mediador? Vamos aquí a hacer una pausa porque me parece que vamos a entrar. Bueno, características del mediador. El mediador debe ser asertivo y activo. Debe mantener el respeto a las reglas del juego donde este se desarrolla, interviniendo cuando se agrede verbalmente o se menosprecia al otro. Esto lo hacemos los jueces cívicos también cuando llevamos la audiencia de conciliación antes del inicio de la audiencia de responsabilidad. Es lo que siempre tratamos de garantizar, que el diálogo entre las partes sea respetuoso, que los acuerdos, las manifestaciones no generen conflicto, un mayor conflicto entre ellas. Entonces, en los jueces cívicos también vemos esta situación en los juzgados cuando tratamos de conciliar algún problema principalmente vecinal. También también se va a cuidar que se respeten los turnos de palabra cuando se desvíen en el análisis de los problemas. Eso es muy común, que de repente alguien esté hablando y el otro ya está interrumpiendo y no deja terminar la palabra. Yo como juez siempre les dejo en claro que se va a escuchar a una persona y hasta que termine de hablar esa persona podrá intervenir la otra persona. Y así hay que mantener ese orden. Ese orden es el que se tiene que mantener para llegar y generar los acuerdos. También es muy importante no perder el enfoque de cuál es el problema real, porque luego resulta que estamos atendiendo un problema, una situación, y meten otros problemas de que, es que hace 20 años mi abuelita, no sé qué, y se salen del asunto que estamos atendiendo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de
regresar a las personas al tema principal, al tema central de esa situación que se está llevando en una mediación, en una conciliación, para que no divaguemos, para que no nos perdamos, ¿no? Atender el tema concreto sin estar hablando de problemas con el abuelito, la abuelita de hace 20 años que nada abonan a la solución de un nuevo conflicto. Se mantendrá neutral en todo momento en cuanto al contenido de la disputa, sin deslizar opiniones y comentarios, expresiones o gestos que impliquen una toma de partido por una u otra parte. Eso sí es muy importante cuidarlo, ¿no? No estar haciendo caras, no hacer expresiones que manifiesten desagrado con alguna manifestación de alguna persona. Hay que ser ecuánime, hay que mantener la imparcialidad y checar que la solución llegue a buen puerto, ¿verdad? El acuerdo de voluntades. Siguiente, por favor. Complementariedad es otro principio de la mediación. No debe ser un medio excluyente de la jurisdicción, sino una opción extrajudicial, preprocesal y alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque yo ya haya ido a solicitar un medio alternativo de solución de conflictos y a lo mejor no funcionó, ya perdí mi derecho a proceder judicialmente, a presentar una demanda, a presentar una denuncia, no. Es algo, como lo dice aquí, extrajudicial, preprocesal, antes de iniciar un proceso o alternativo. Mas no es excluyente. No por intentar estos métodos perderé el derecho a ejercer una acción legal en contra de esa persona si no se cumple o no se llega al acuerdo que se haya pactado. Siguiente, por favor. Otro principio de la mediación es la voluntariedad. Las partes son libres para acudir o no a la mediación. Eso es bien importante. No puede haber mediación si alguna de las partes no quiere. Lo mismo que les platicaba hace un momento, en el juzgado no puede haber conciliación si una de las partes no desea conciliar. Deben las dos partes tener esa voluntad de llegar, ya sea aquí a la mediación o en el tema de los juzgados a la conciliación. Esa es una característica, un principio fundamental, la voluntad de las partes. Las partes son libres para acudir o no a la mediación, así como para desistir de ella en cualquier momento o incluso de tomar sus propias decisiones durante la mediación. Siguiente, por favor. La neutralidad e imparcialidad. Ser ajeno a las partes y a sus intereses e intervenir sin tomar partido por ninguna de ellas. El mediador tiene que ser totalmente imparcial. No debe de tener algún interés, algún conflicto de intereses con alguno de las dos personas que están en conflicto. Debe de ser imparcial y neutral siempre. Siguiente, por favor. Confidencialidad, lo que hablábamos hace un momento. Lo actuado en la mediación quedará reservado para las partes y el mediador, salvo acuerdo en contrario de estas para su utilización posterior, incluso en un proceso judicial. O sea, no podemos andar ahí divulgando lo que se haya acordado en un proceso de mediación, salvo que sea necesario, como dice ahí, para un proceso judicial o sea necesario para la solución de un conflicto vecinal. Muchas veces hay problemas entre vecinos y cuando se llega al acuerdo en una mediación, pues se entrega una copia de ese acuerdo a los vecinos involucrados, ¿ya? Para que tengan todos conocimiento. Siguiente, por favor. Mediación en México. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en su artículo 4, que nos habla de los mecanismos alternativos de solución, en su fracción tercera nos habla de la mediación. Mediación es el procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total, de manera pacífica o prevenir uno futuro, con la asistencia de una persona tercera imparcial, denominada persona facilitadora. Se entenderá que existe comediación cuando participen dos o más personas facilitadoras. Es decir, no solamente puede ser un mediador, puede haber incluso dos mediadores, ¿ya? Que ayuden a solucionar ese problema y en su caso se llamará comediador. Siguiente, por favor. Ahí la dejamos ahora sí. Muy bien. Lo importante era que terminara, maestro, en esta etapa, y creo que lo primero que tenemos que decir es que ya están celebrando el Día del Amor y la Amistad.
desde hoy ya estamos notando precisamente que nos embarga esta emoción, este sentimiento, válido además por las razones más recónditas que el ser humano puede expresar en un sentido positivo de afecto, de amor, de cariño, de amistad, de lealtad, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, pues tenemos que abrir el Parlamento el día de hoy y vamos a, como siempre, esperar a que nos indiquen si ya hay alguien que desee hacer uso de la voz en el tema del Parlamento, y mientras alguien se decide a platicarnos sus propias experiencias, permítanme comentarles una que tenemos aquí. A ver, Almita, por favor, Alma, adelante. Dejamos mi intervención para después, porque este Parlamento es de ustedes. Alma. Espérame, ¿me ven? Porque creo que apagué la pantalla. Tú no te preocupes, te escuchamos plenamente. Ok. ¿Cuáles eran esos, algunos de los municipios que mencionaba el video en los que participa USAID? Porque, bueno, quiero pensar que son municipios muy pobres en el país, ¿no? Sobre todo donde los usos y costumbres pueden ser generadores de violencia, ¿no? En comunidades que son indígenas. Pero en ese sentido estoy pensando que nos quedamos con la idea de que los municipios pobres, rurales y urbanos son donde se genera mucha violencia, pero pues los sectores medios y de clase alta también hay zonas donde hay violencia, y no precisamente en las calles y eso, porque la gente, somos muy hipócritas y nos guardamos en nuestras casas. Mucha de esa violencia se genera dentro de casa, violencia intrafamiliar, y bueno, de alguna forma acaba detonando. Yo no sé si hay algún tipo de estudio donde se verifique que zonas clase medieras y de clase alta también haya denuncias frecuentes que originen violencia, porque a lo mejor esa violencia se contiene afuera, se da en casa y la gente sale y se desquita, ¿no? Ya sea en las calles o ya sea maltratando a compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, etcétera, pero esa violencia existe. Entonces, bueno, la curiosidad de saber cuáles son algunos de esos municipios. Bueno, me vienen varios a la mente, pero no sé si efectivamente sean. Pienso en Iztapalapa, pienso en Nezahualcóyotl, aquí en la Ciudad de México y Estado de México, pienso en Chiapas, en Oaxaca, algunos en Guerrero. Ustedes corríjanme si estoy mal en esos estados, pero en la clase media también y clase alta, como digo, también hay generadores de violencia dentro de casa que estallan afuera, ¿sí? Ese es mi comentario. Muchas gracias, Almita, pero mira, más que enfocarnos sobre el tema de la violencia, lo que este diplomado pretende es dar a conocer todas las formas y todas las alternativas que tenemos en relación a cómo empezar ya a utilizar instrumentos institucionales y otros que no son institucionales para tratar de resolver in situ. Por eso le pedí de manera muy particular el día de hoy a nuestro estimado académico, el maestro José Luis Carranza, que nos enfocáramos más a terrenalizar el conflicto más cercano que estamos viviendo, porque hay conflictos que corresponden a otros escenarios, y nos centremos particularmente en el objetivo del diplomado. El objetivo del diplomado es construir ciudadanía, que esa ciudadanía ya nos dimos cuenta que tiene que ser activa, y que esa ciudadanía activa a la que nos estamos refiriendo pueda conocer toda una serie de herramientas e instrumentos, tanto institucionales como no, para que se pueda llevar a cabo esto, porque podríamos tal vez en alguno de los parlamentos de los roles abarcar el tema de la violencia, pero no quiero perder la ruta en el día de hoy, porque el día de hoy el objetivo es que nos enfocáramos a esos mecanismos que nos pueden ayudar
a que en nuestra comunidad más cercana podamos empezar a ejercer acciones para precisamente que esa violencia se vaya atenuando de alguna manera. Ese es el objetivo, mi estimada. Sí, para aclarar un poco la duda que manifiesta Alma, puedo señalar que no, aquí en la Ciudad de México USAID no ha contribuido en nada en los juzgados cívicos. Aquí no hay participación del USAID. Lo que yo he visto, porque nos han invitado a cursos, es que principalmente la participación del USAID está hacia el norte del país. Es obvio, porque esos son recursos de los Estados Unidos y lo que ellos tratan de cuidar es su frontera. En Nuevo León lo están aplicando muy bien, están geniales sus juzgados cívicos, son de otro nivel. En Baja California, en Chihuahua, todos esos estados que les menciono que son estados fronterizos, está avanzando mucho ese sistema con el apoyo del USAID. Desafortunadamente, escuché hace 2 semanas que este programa del USAID ya iba a terminar en el gobierno de Trump. Trump no está dispuesto a seguir apoyando a los gobiernos donde, según él dice, se fomenta ciertos tipos de delincuencia que afectan a Estados Unidos, y al parecer ya se va a terminar este programa, pero hasta donde se aplicó es principalmente en los estados del norte, ¿verdad? Lógicamente, reitero, pues solo cuidan sus intereses, van a invertir su dinero los estadounidenses, pero para cuidar su frontera. Marta, por favor, gracias. tu comentario. En esta sesión del diplomado, yo me da cuenta de que existen más que hay de diferentes ámbitos, no nomás desde la arbitración del trabajo. Estamos hablando que hay escuelas de resolución de conflictos para los ciudadanos, que hay policial, que hay cultura cívica, y a veces no sabemos a qué dependencia acudir. Ahorita con esta sesión me muestra más a qué dependencias debemos de llevar nuestras gestiones. Es importante, yo pensé que era una sola, pero ya me di cuenta ahorita que son de diferentes. Les agradezco por tomar este tema, que es muy importante, porque aquí en Baja California, lo que es Mexicali, se necesitan conocer. Y ya me dieron una amplia gama de conocimiento en cuestión a la materia. Muchas gracias y estamos en contacto. Por el contrario, Marta, muchas gracias, porque eso es lo que buscamos siempre, lo que hemos procurado en el tema del diplomado es abrir, digamos, todas aquellas latas que estaban cerradas al tema ciudadano para demostrar que podemos cambiar, podemos informar. Y lo que nada más quería yo señalar en el tema de la intervención de nuestro maestro, nuestro querido maestro, es, pues sí, digo, el tema de la arquitectura. ¿Hay alguien más levantando la mano ahorita? Sí, Almita. ¿Qué nos aguanta tantito ahorita, Alma? Con mucho gusto le regresamos el uso de la voz. Solo que planteaba la cuestión de la arquitectura, y la arquitectura es fundamental en esta parte, pero nosotros queremos enfocarnos más al tema in situ, es decir, lo que está sucediendo en la calle de manera directa y de qué manera podemos utilizar instrumentos, herramientas para poder ayudar a que esa conflictividad que está presentándose pueda de alguna manera o atenuarse o resolverse. Y regresamos con Alma. Ya dije que ya la bajó. ¿No tenemos a nadie más ahorita? Ok. Yo trataré de ser breve, pero sí es importante porque el tema de la capacitación es fundamental. La Fundación Konrad Adenauer implementó precisamente, pagó un curso para que la policía de una entidad, no voy a decir cuál, pudiera recibir capacitación relacionada con el modelo de justicia cívica. El objetivo ahí fundamentalmente era centrarnos en los cuerpos policiales. Estuvieron los mandos del Estado, los mandos que tenían que ver con, digamos, con la toma de decisiones en muchos de los casos, porque esto, digamos, plantear todos los escenarios que podamos tener nos ayuda a ello. A mí me invitaron, con mucho gusto fui a capacitar a la policía con ese enfoque de el trabajo in situ. Lo que siempre he hecho yo, fundamentalmente, cuando me dan la oportunidad de trabajar capacitando, les pedí que como resultado de todo lo que estábamos hablando, se integraran al menos 4 o 5 municipios, que cada uno de los municipios planteara cuál es,
digamos, el caso que mayor representatividad pudiera tener sobre lo que trabajamos sobre el tema de la cultura cívica, pero con un enfoque policial. Y voy a entrar al tema porque es muy importante cómo a veces el innovar a través del tema de la capacitación puede ayudar mucho en la solución de conflictos. Porque no se ha hablado, digamos, del mediador moral. El mediador moral, en nuestras épocas, digamos, era la autoridad suprema, no era una autoridad administrativa o de gobierno, ¿no? Era una autoridad que había ganado ese prestigio dentro de la comunidad, pero no me detengo ahí, regreso yo al ejercicio que estaba yo planteando, y de pronto me resultó muy especialmente llamativo el que escogieron un tema porque una familia, como hay muchas, estaban disputándose un predio, un inmueble, como consecuencia de que no se determina cuando yo fallezca a quién le corresponde, a quién es mi voluntad pudiera corresponderle. Esto que dijo José Luis, no hay que meternos con el tema digamos, de la propiedad, ¿no? En este asunto de las cuestiones materiales. Y resulta ser que los policías de ese municipio frecuentemente estaban atendiendo la problemática que se generaba entre las familias que se estaban disputando el tema del inmueble. Pues cansados ya, porque ellos hacían su tarea, hacían presencia, evitaban que escalara más el conflicto, que ya estaba el conflicto, y también evitar que tuvieran que estarlos presentando cada rato ante la autoridad de paz municipal correspondiente. Pues bien, se les ocurrió algo. Y ese es el sentido que buscamos con digamos, con este diplomado. Ya lo dijo José Luis, yo de pronto entré en acción, no obstante que había toda una gama muy amplia de acciones que pudiera yo llevar a cabo. Yo decidí algo que todavía no estaba particularmente teorizado, así lo señaló fundamentalmente. Y entonces, cansados los policías, se pusieron ellos a platicar sobre esta problemática que pues ya también a la policía pues ya los tenía fastidiados porque ese conflicto no se resolvía. Y entonces se les ocurrió ir con el cura de la parroquia. Y entonces al cura de la parroquia le pidieron que fuera precisamente el mediador de ese conflicto. Y el cura de la parroquia, no vamos a entrar en aspectos que no tienen que ver, sino solamente en señalar que el cura de la parroquia era una autoridad moral en ese lugar. Y entonces el cura de la parroquia decidió intervenir y la policía ya no tuvo que estar cada rato acudiendo particularmente a ello. Entonces, casos como estos, seguramente ustedes los conocen y lo han hecho, es decir, han servido de mediadores en conflictos de la comunidad, ¿no? Ya les señalaba yo que de pronto la violencia que en mi comunidad había, a través del ejercicio del deporte, logramos nosotros atenuarla, disminuirla. Y ustedes también, y eso es lo que nos gustaría que ustedes nos pudieran compartir el día de hoy. Tenemos a alguien en el uso de la voz. Entonces, particularmente es eso, es decir, pensemos, como lo hemos estado haciendo en este diplomado, que innovemos, que veamos a través de todo lo que este manjar que nos han presentado en este módulo, podamos nosotros ir viendo, haciendo como un ejercicio de esto sí me va a ayudar, digamos, esto es muy complejo para que lo pudiéramos nosotros presentar de alguna manera, pero déjenme decirles que muchas de las veces en conflictos incluso, digamos, que pudieran detonar un asunto de violencia, la propia sociedad, el conjunto de los que están cercanos al tema del conflicto, intervienen evitándolo. Es decir, estas cosas no las vemos, no las queremos ver, pero sí existen, sí se dan. ¿Me explico? No tenemos un registro de cuántas intervenciones ha habido el día de hoy, por ejemplo, para evitar que haya conflictos entre personas
por algún roce, por algún malentendido, pero que hay otras personas que de alguna manera con su presencia o con apoyando, fortaleciendo a quien pudieran considerar que tiene la razón, eso es lo que estamos nosotros señalando. Ya no, o sea, ya sabemos que hay una serie de conflictos que se pueden estar manifestando dentro de nuestra comunidad, pero lo que buscamos es que empecemos a arrastrar el lápiz, ¿no? Y a decir de qué manera podemos empezar a ejercer esta autoridad moral que el saber nos da para poder intervenir, digamos, con todas las limitantes que también conlleva sobre conflictos o asesorar, apoyar, de alguna manera. Y solo en este tiempo que nos queda, ya así no hay nadie más en ello, quiero recordarles a ustedes que este asunto de tratar de entender la problemática no es actual. En la Edad Media, Leonor de Aquitania, una mujer brillante, como muchas mujeres en la historia del mundo, solo que no leemos sobre las mujeres, Leonor de Aquitania desarrolló algo así como una universidad del amor. Y dentro de este desarrollo, estamos hablando del siglo XII, del siglo XII, después de Cristo, es decir, por el año de 1200, por ahí 1300, de pronto consideró que frente a todo el vendaval que había en esa época, en donde la mujer estaba muy limitada, que estaba encerrada, que estaba con muchas presiones, desarrolló algo particularmente muy importante, y eso lo dejo de tarea, porque yo podría haber traído toda la explicación para presentarla, pero no, desarrolló algo que le llamó los tribunales del amor. ¿Y qué se juzgaba en los tribunales del amor? Por lo que en aquella época, ojo, en aquella época se consideraba que era una forma de que las mujeres pudieran liberar todas las tensiones, y lo que se juzgaba era precisamente todas las actitudes machistas o patriarcales, como quieran ustedes juzgarle, de los hombres hacia las mujeres. Es muy interesante este dato de la historia, solo que hay que empezar a revisarla. Pero la dejo en ese tintero porque siempre habrá quien decida asumir actitudes de defensa, como en este momento nos lo ha estado planteando José Luis, con el tema de los, digamos, los seres sin voz, ¿ok? Los sin voz, ¿ok? Los de voz como los humanos, para dejarlo mucho más claro, de que siempre habrá alguien que esté preocupado por estas cuestiones, pero que tenemos que ir más bien ya a cómo hacerlo y no estar preocupado ya, digamos, creo que sí, perdón, y no estar solamente enfocándonos en el tema del problema, de la violencia, sino cómo podemos empezar a hacer acciones todos los días, pequeñas acciones que nos puedan ayudar a atenuar problemas que no queremos que se escalen en nuestra comunidad. Y, como siempre, decirles que, pues, mañana, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha amistad, disfruten de sus seres más queridos. Desde aquí, este mensaje lo doy a nombre de nuestra directora nacional operativa, la doctora Ivonne Solís Sandoval, que es una mujer que está precisamente enfocada en la construcción de mejores seres humanos. Buenas noches, muchas gracias.